La mayoría de los negocios con esos $1,000 que depositamos, pues difícilmente se va a correr un negocio, al menos que sea un negocio de multinivel, donde le dicen invierta $500 y ya está en negocio, ¿verdad? Ok, vamos a ponerle aquí una cantidad, vamos a ponerle $30,000 del vehículo, $30,000 de equipo y maquinaria, ya son 60. Vamos, ¿qué le parece? Vamos a ponerle $100,000 que se le haya contribuido en activos, incluyendo el efectivo y estas cositas. Entonces tendríamos el punto número, incluyendo el efectivo y estas cositas. Entonces tendríamos el punto número 2, los activos contribuidos, vamos a ponerle $100,000. Okay. Punto número 3, las bases de los accionistas recibidas en regalo. ¿Quién de aquí, de los que son dueños, han regalado acciones? Muchas ocasiones muchos despachos, es común despachos de ingenieros, arquitectos, doctores, contadores, crear partnerships con personal clave. ¿Alguien de aquí ha regalado acciones? ¿Ok? Bueno, yo sí lo hice cuando mis dos hijas decidieron integrarse a mi compañía, ¿no? Para tratarlas de motivar un poco, les regalé acciones. Esas acciones ellas las toman, y cuáles serían las bases de esas acciones que ellas tomaron como regalo. Las bases que yo tenía. ¿Okay? Pero eso es a lo que se refiere, regalar acciones. No, en este ejemplo no le vamos a poner nada. Dice, bases actualizadas de acciones recibidas en herencia. En algún momento seremos historia, y si tenemos una S Corporation y la heredamos, pues los beneficiarios lo van a recibir en herencia y van a continuar con las bases que estaban en esa entidad. Tampoco lo vamos a poner en este ejemplo. Y luego dice, bases de las acciones de una C Corporation al momento de convertirla en una S Corporation. O sea, eso de que los clientes y de que ahora hágame una S Corporation y que ahora elija la C Corporation y que ahora quítele el C Corporation y ahí me gustaba más la S, o sea, trae consecuencias en impuestos. Y yo les he comentado, ¿qué tan riesgoso es hacer eso? Bueno, si la corporación vale $100, $200,000, no le van a hacer el show el IRS. Pero si la corporación vale $1 millón, $2 millones, $3 millones, pues ya va a ser algún tema de conversación en una auditoría. Por eso le digo, este nivel básico, menos de $1 millón, es para echar a perder lo máximo que podamos y las consecuencias van a ser mínimas. Ok, las bases originales en este ejemplo, considerando que no hay regalos, que no hay herencias, que no era una C Corp, y si hubiera C Corp, pues ya entraríamos en otro mundo. Pero en este ejemplo, manteniéndolo simple, como es la mayoría de las ocasiones, ¿cuáles son las bases originales? 101,000. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las bases originales. Ahora, ¿qué aumenta las bases originales? ¿Qué son los 1,000? Los 1,000 es lo que pagó
el accionista por las acciones que compró. En este caso, si como estamos reconstruyendo la base, ¿cómo uno determinaría? Si estamos reconstruyendo las bases, ¿cómo determinaría? O sea, el valor de la primera. El valor de las acciones. Pues es lo mismo que si las estamos, bueno, si las estamos reconstruyendo o es original. Si no tenemos la información, ayer lo comenté, ahorita ya se va a quedar más retenido. Si es un negocio que en mi interpretación, ¿qué hace Antonio? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué hace Antonio en estas circunstancias? Si nosotros, si mi equipo de trabajo y yo consideramos e interpretamos que necesitamos involucrar a un abogado, lo hacemos. Para que esa cantidad que quede registrada va de acuerdo a los contratos internos, a las responsabilidades internas que existen, deben de existir entre los mismos socios. O sea, medimos el riesgo. ¿Hay socios? ¿Cuál es el capital de inversión que está aquí? ¿Cuál es la proyección de esta S Corporation? Y si vemos que tiene que entrar el aspecto legal ahí, traemos a un abogado. Y él es el que les determina eso. Nosotros no. Pero asumiendo que no vayamos a involucrar a un abogado, es muy común que nosotros pongamos $1,000 por las acciones que se están vendiendo. O sea, hay que interpretar eso. Realmente, por muchos años atrás, se consideraba que las únicas personas que podían hacer las formaciones de las sociedades mercantiles eran abogados. Por eso, si usted promueve estos servicios, más que decir formación, diga, le asistimos en el registro de su sociedad. Porque todos esos documentos internos, en un momento determinado, los socios comienzan a agarrarse del chongo unos con otros y el primero que va a salir bailando es usted y yo. Porque ellos van a ir a terminar a una corte. Y ni usted ni yo lo vamos a poder ir a representar en la corte y defender nuestra posición que hicimos. Ahí es cuando es indispensable tener en su red de contactos un abogado. Yo he estado trabajando muy bien con un abogado que ha estado trabajando mucho con Nave School of Business, que él tiene licencia en varios estados. No sé si aquí en Carolina del Norte tenga, es Sergio Jiménez. Él me ha hecho trabajo a mí, trabajo personal, me ha hecho trabajo con clientes. No quiere decir que sea el hombre perfecto, no, pero en mi experiencia lo que hemos hecho ha resultado bien. Si usted se acerca a él y lo contrata, ojalá y sea la misma experiencia que conmigo. O sea, no quiere decir que es el mejor ni nada, ¿ok? Si no tiene para dónde correr, pues inténtelo ahí y mientras va conociendo a alguien mejor, si es que no cumple sus expectativas. Y con una pregunta rápida, volviendo al tema del costo de las acciones o el valor de la acción. Si digamos es una empresa chica, son dos dueños, ¿es recomendable poner el costo de la acción, si es que ellos no tuvieran esto y estás ofreciendo el servicio? Sí. Hacerlo bajo, Sí. y poner más los activos que ingresan? Sí, es lo que nosotros hacemos. Pero no solamente lo ponemos aquí, sino le completamos esa documentación esa documentación que debe de tener en sus documentos de la corporación, que es lo que yo muchas veces me refiero como el libro corporativo, que son las minutas de organización, los bylaws, los certificados de propiedad, todo eso. Esa es una oportunidad para vender esa documentación. Esa documentación es para las dos. Acordémonos una cosa,
que todas nacen como C, todas. Elige pagar impuestos como una S, pero todas nacen como C. Ok, ¿qué va a aumentar las bases? Ya tenemos las bases originales en el slide anterior. Ahora, ¿qué aumenta las bases originales? Contribuciones adicionales de capital. Es muy común que las personas digan, no, le voy a inyectar dinero. Voy a pedir un préstamo personal para depositarle dinero. Voy a sacar de mis ahorros para ponerle dinero. Esas son contribuciones adicionales de capital. Me están vendiendo inventario a buen precio, pero la cuenta de banco de la compañía no tiene el dinero suficiente, contribuciones adicionales de capital. Sorel, estoy utilizando la tarjeta de crédito personal para comprar productos, servicios de la empresa, contribuciones adicionales de capital. Toda la contribución adicional que hagan los dueños es lo que se considera contribución adicional de capital. Vamos a suponer que en este ejemplo haya depositado otros $50,000 que son necesarios para tener un flujo de efectivo que le permita correr sus operaciones correctamente. Se termina el año y hay ganancias. Esas ganancias, cualquiera que sea la cantidad, arriba de $1, va a aumentar las bases de los accionistas. Vamos a suponer en este ejemplo que estamos teniendo, se cerró el año, $100,000 de ganancia, es lo que dice el K1. La S Corporation hizo sus impuestos, $100,000 de ganancia, es lo que tiene el K1. Le ponemos $100,000 de ganancia. ¿Okay? Luego seguimos con ingresos de inversiones y ganancias. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ayer que estábamos viendo, yo hice un comentario, que la cuenta de banco de la corporación tiene dinero que no se necesita ahorita. Ok, vamos a abrir un certificado a largo plazo. Vamos a comprar una propiedad y la rentamos. El giro principal de esta S Corporation no es comprar y rentar. Por lo tanto, se considera como investment income, ingreso de inversiones. También iría ahí. Estos son como le dije, son los elementos básicos, los más elementales a este nivel. No quiere decir que es todo. Pero conforme vaya usted dominando esto, puede brincar al siguiente paso. Laura Nava, que ella es CPA, ella da un training mucho más complejo que esto, pero honestamente ni de curiosidad le recomiendo que lo tome, porque lo que haría sería perder su tiempo ahorita. Espérese, más adelante lo puede tomar. Okay, ahorita nos concentramos en dominar esto. Ingresos de inversiones. Ok. ¿Hasta cuánto llevamos aquí de las bases originales? Lo que aumentó las bases en este ejemplo, $251,000. Sí, ¿verdad? $251,000. Ahí está. Como el papel se nos terminó, continuamos en la siguiente página. $251,000. Y hace ratito me brinqué un slide. ¿Se acuerda que dijimos
que los activos que transfiriera, esta es una hoja de trabajo que nosotros utilizamos. Esta hoja de trabajo no se la da la IRS ni la encuentra en ninguna publicación, es una hoja que nosotros utilizamos para describir la propiedad que se está transfiriendo, la fecha que se puso en servicio esa propiedad, cuáles son las bases de depreciación que la propiedad tenía en su origen. Se tomó algo de sección 179 de esa propiedad y luego viene cuál es la depreciación federal según los libros, cuál es la depreciación a nivel estatal según los libros y cuál es la depreciación del Alternative Minimum Tax según los libros. El bonus depreciation no está puesto ahí porque está incluido dentro de la depreciación. La sección 179 sí está puesta ahí por varias razones que lo van a entender ustedes un poquito más después y sobre todo porque la sección 179 no es una depreciación, es un gasto acelerado que se toma. Pero este documento es sumamente importante, entretenernos en este documento cuando ese contribuyente llega con nosotros y dice, quiero abrir una S Corporation. La regla dice que esta hojita debería de enviarse con la primer declaración de impuestos de esa S Corporation junto con la 1040 relacionada a esa declaración de impuestos. No se ha enviado, no se envía, pero en circunstancias considerables, que la inversión es considerable, ténganlo por seguro que el IRS se lo va a pedir por las razones que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pero este formulario nosotros lo utilizamos. Una pregunta antes que sigamos. Cuando usted dijo de los ingresos de inversiones, estamos hablando, por ejemplo, de que habló de la cuenta, de los intereses. Eso es, los intereses aumentarían la base. Okay. Gracias. ¿Sí escucharon? ¿Sí? Ok. Ella comentó que hablando de dinero de inversiones, que por ejemplo yo mencioné que la corporación S tiene una inversión, vamos a decir un certificado a plazo en un banco, genera intereses, que si esos intereses son los que aumentan las bases, la respuesta es sí. Ok, esta hojita nosotros la utilizamos. Esto es lo que aumenta las bases, que son las contribuciones adicionales de capital. Ahora viene, ¿qué es lo que reduce las bases? ¿Okay? Comenzamos con las bases originales, continuamos con lo que aumenta las bases, este es el subtotal. Ahora vamos a ver que cuáles son los elementos más comunes que reducen las bases. En primer lugar, tenemos deducciones bajo la sección 179. Damas y caballeros, si ustedes en una S Corporation están tomando la sección 179, están perjudicando a los accionistas. Están perjudicándolo. En muchas ocasiones valdrá la pena, en lugar de tomar la sección 179, tomar ¿qué? El bonus depreciation. El bonus depreciation. Sección 179 va a reducir las bases, donaciones hechas por la S Corporation. El IRS dice, regala todo lo que quieras,
vas a reducir tus bases. Gastos que no son deducibles de impuestos. Ahora tiene sentido por qué hacer el anexo, ahora tiene sentido por qué hacer la reconciliación del Schedule L. ¿Cómo está saliendo ese dinero de las cuentas esas que dice distribuciones del estado de pérdidas y ganancias, el anexo M1, todos esos gastos que no son deducibles de impuestos, todos esos gastos que el contribuyente hace, gastos personales, utilizando la cuenta de banco del negocio, utilizando las tarjetas de crédito del negocio? El IRS quiere saber eso, porque eso reduce las bases, eso reduce la cantidad de dinero que los accionistas pueden sacar de la cuenta de banco del negocio. Distribuciones a los accionistas. Tengo un cliente que entiende muy bien esto, bueno, la mayoría de ellos, pero uno específicamente un día llegó y me dijo, Antonio, ¿qué tan seguido puedo sacar las ¿Qué tan seguido puedo distribuirme dinero? Dije, bueno, si las bases están positivas, pues tan seguido como quieras. Me dice, perfecto. Quítame el payroll a mí y dame distribuciones. ¿Qué dice la regla? La regla dice que el sueldo razonable, el payroll del accionista, nunca va a ser reemplazado por las distribuciones. Aun y cuando tenga suficiente dinero para ser distribuido, aún así tiene que cumplir con la regla de tener payroll. ¿Ok? Luego dice, los ajustes de las bases normalmente se hacen a final del año. En el ejemplo que tuvimos, deducciones bajo la sección 179, no nos metimos con depreciación en ese ejemplo, pero en teoría ya sabemos que eso va a reducir las bases. ¿Okay? Donaciones hechas por la S Corporation. Gastos que no son deducibles de impuestos. Vamos a ponerle en todos esos gastos que vimos aquí, andamos como en $25,000. Vamos a ponerle 30 para hacer las matemáticas simples. Gastos que no son deducibles de impuestos. ¿Eso va a hacer qué? ¿Aumentar las bases o reducirlas? Reducirlas. Distribuciones a los accionistas. En el ejemplo que estuvimos viendo, si vemos ahí, leemos ese ejemplo, vemos que las distribuciones fueron, vamos a ponerle $100,000 de distribuciones. ¿Okay? Ahora hacemos ya el balance final, 251, 221, 121. ¿Cuál es el resultado de las bases? 121,000. ¿Cuánto pueden sacar de la cuenta de banco del negocio estos accionistas sin preocuparse por pagar impuestos? 121,000. No está complicado. Cuando tenemos la información. Cuando no tenemos la información, pues simple y sencillamente va a ser imposible. Pero si tenemos el estado de pérdidas y ganancias, tenemos la hoja de balance, esto, como dicen, pizza cake, ¿verdad? Sí, facilito.
Ok. ¿Estamos bien? ¿Entendió esto? ¿Cómo harías tú si no tienen eso, si no se ha hecho nunca? Y entonces va un cliente ya con años con la contabilidad y comienza, y tú le vas a comenzar a hacerlo y no tiene nada de eso. Primero, o sea, le hace la minuta, establece el valor de las acciones y como todos los años anteriores no ha tenido la base de acciones. La pregunta, ¿cómo le vamos a hacer cuando llegue el cliente y no tenemos nada? Se llama, vamos a reconstruir las bases. Ok. El caso más grande que he tenido yo, en el 2019 recibo una llamada por teléfono. Un cliente me dice, oye, me recomendaron para que me representes en una auditoría. Perfecto. ¿Qué te están auditando? Dice, me están auditando 3 millones de dólares que puse de pérdida en mi declaración de impuestos personal. 3 millones de dólares. ¿Ok? ¿Qué tipo de entidad es? Una corporación S. Yo hasta ahorita había mencionado que estos 121,000 dólares son los que puedes sacar de la cuenta de banco del negocio. Pero ¿qué sucede? Si las bases son 121,000 dólares y estas bases vienen acumuladas, porque no tiene que liquidarlas cada año. O sea, cada año se van actualizando. Tengo 121,000 dólares acumuladas, pero luego viene un año malo donde en lugar de tener ganancias tengo 200,000 dólares de pérdida. Que fue lo que le sucedió al ejemplo que le estaba diciendo. Él tenía bases, bueno, ni bases tenía, pero suponiendo que tuviera bases. Ahorita les digo del ejemplo, vamos a continuar con este. Ok, 121,000 las bases que viene acarreando. Tiene 200,000 dólares de pérdida. ¿Qué dice la regla? Mi pérdida, ¿en qué se va a ver reflejada? En el formulario K1. Yo llego con mi preparador, le digo, aquí está, tuve un año malo, aquí traigo mi reporte, por fin no voy a pagar impuestos, 200,000 dólares de pérdida. En el K1, mi preparador, mi contador me dice, bueno, no te felicito por la pérdida, pero te tengo otra mala noticia. No puedes reclamar 200,000 dólares de pérdida. La máxima pérdida que puedes reclamar en tu declaración de impuestos personal son 121,000. 121,000. ¿Ok? Siguiendo con el ejemplo. 3 millones de dólares en pérdida. El IRS inmediatamente se le dejó venir, ¿ok? Vamos a ver. Yo dije, pues esto está fácil, ¿no? Una S Corporation, un negocio que genera 17, 20 millones de dólares al año, facilito, no hay problema, ¿ok? Lo único que necesito yo darle al IRS es un documento, el Shareholder Basis. Listo, se acabó. ¿Cuánto me vas a cobrar? No le puedo decir ahorita. Primero necesito que me diga cuándo fue la última vez que actualizó su Shareholder Basis. Me dice, ¿mi qué? Le digo, sus bases del accionista. Usted, el único dueño, usted como dueño debe tener ese documento. Antonio, no sé de lo que me estás hablando, pero déjale pregunto a mi preparador de impuestos. Me regresa la llamada y me dice, pues ni mi preparador de impuestos sabe lo que le estoy preguntando. Le digo, ¿él le hace la contabilidad? No, la contabilidad la hago yo. Entonces su preparador, no, pues yo le doy los números. No, pues no. Así no jugamos. Triste noticia para el auditor. No hay bases. El auditor me dice, ok, si no hay bases, sácame
$3 millones del reporte de impuestos personal y no lo puedes meter como deducción. O muéstrame las bases. Le digo al cliente, ¿cuándo se formó la corporación? 2011, 2012. ¿Y siempre ha hecho usted la contabilidad? Sí. Entro a ver la contabilidad, él no es contador. El chart of accounts, 0, todo mal hecho, la hoja de balance, números marcianos. ¿Qué hicimos? Reconstrucción de bases. ¿Desde el 2011? Es imposible. Llegamos a un acuerdo, el auditor y yo, donde tomamos la decisión de reconstruir esas bases por los 3 últimos años. El IRS ganó, el IRS perdió, el cliente ganó, el cliente perdió. Respuesta, pregunta que no tiene respuesta. Pero usted ganó. Pero yo sí gané. Porque tuvimos que hacer esa contabilidad. Y a propósito, es uno de los clientes más grandes que he tenido. En el tiempo que lo estuve representando, casi fueron $75,000 de honorarios. Pero nos entretuvimos. ¿Ok? Y ahora le hacen contabilidad. ¿Cómo? Después de recibir los 75,000, hubo más entretenimiento. Hubo más entretenimiento. No le hacemos la contabilidad, cambió de profesión, ya es una persona mayor, cambió de profesión, dejó sus activos, vendió activos, vendió el negocio y... Una pregunta. Ok, o sea, cuando ya yo determino mis bases del año, Cuando ya determina sus bases del año, o sea, yo puedo decirle al cliente, ok, usted puede retirar los 121,000 de su cuenta. Cuando llegue ya, o sea, ¿qué base me quedaría para el próximo año? Ya los retaining earnings, o sea, lo que se viene ganando en ese año. Porque ya la base, o sea, que todo lo demás. ok, vamos a suponer que estamos haciendo esta declaración de impuestos, ok, $121,000. Y me dice el cliente, hey, ¿puedo sacar algo de dinero de la cuenta de banco? Oh, sí, puedes sacar hasta $121,000. Ah, pues dámelos todos, ok. Se hace un cheque, una transferencia, saca $21,000. Después de que saque $121,000, ¿cuánto quedó en las bases? 0. Para el siguiente año tiene pérdida de $20,000. ¿Cuánto puede reclamar de esa pérdida en su declaración de impuestos personal? 0. Para el siguiente año tiene ganancia de $20,000. ¿Cuánto son sus bases? 20,000. ¿Cuánto puede sacar de la cuenta? 20,000. ¿Vamos bien? ¿Qué hora son, Azucena? Son las 11 en punto. ¿Hora de aquí? Cuando nos dan a uno en pérdida también. Por favorcito. Cuando vamos a hacer unos impuestos y nos traen una K1 en pérdida, pero viene de una 1065, también hay que preguntar por el, ¿o no? Cuando nos traen una pérdida de una 1065, también necesitamos las bases, sí. Las bases se calculan muy diferente a esto, porque en las LLCs, el día de ayer yo le mencioné de los préstamos de los non-recourse y los recourse. Los préstamos recourse aumentan las bases ahí en las LLCs. O sea, nos concentramos en la S-Corp, las LLC y Partnership. Si esto es un poquito complejo, la LLC y la Partnership, muchito más complejo. ¿Estamos bien? ¿Segura? ¿Seguros? Ya lo dominan. Pues es fácil.
Nos falta 1 hora. ¿Ok? 1 hora. Para confundirlos. ¿Quién lleva la base? ¿El preparador de la corporación o el individual? Ok, ¿quién lleva la base? ¿El preparador o el individuo? El individuo. Ahora bien, volvemos al escenario de ayer. Llega el mesero, ¿está lista para ordenar? ¿O llega el otro mesero? ¿Preparador de la personal o de los taxes individuales? Perdón, de la corporación de los taxes. En sí el individuo es el responsable de llevar sus propias bases. El accionista. Ya si él contrata a alguien, ya es, pero él es el responsable. Y las bases de los accionistas, como lo podemos ver, es a nivel individual. Si es un socio, 2, 3, 4, 5 diferentes accionistas, cada uno debe de llevar su reporte de manera individual. En este escenario no se puede decir, oh, pues estos 120,000 se reparten por porcentajes. No, porque a lo mejor resulta, yo tengo 2 socios, ¿ok? Voy y los socios no están de acuerdo que yo vaya con este cliente y me dicen, ok, si vas, pues es por tu cuenta, va a ser un gasto no deducible de impuestos, pero para ti, nosotros no estamos de acuerdo. Un ejemplo. ¿Ok? ¿De quién va a afectarse las bases individuales? ¿De todos los socios? No, míos. O yo saco una distribución diferente a los otros. O sea, es indispensable que esto se lleve por socio. Ahora bien, si usted pensaba que era así de fácil, es un poquito más complicado de esto fácil. ¿Le puedo hacer una pregunta? Hasta 2. Tuvimos una discusión Sí. sobre este tema de las bases de las S-Corporations, Sí. en donde, vamos a poner el ejemplo, 2 socios, Sorel y yo, uno al 40% y el otro al 60%, con distribuciones totalmente diferentes. Hay una cantidad y otra cantidad. Normalmente hay que ponerle el porcentaje o el número de acciones que poseemos, ¿verdad? Para que se distribuya. Sí. Ahora bien, alguien me dijo, y es una persona que le he tenido mucha confianza siempre en esta rama, pero me dice que no se puede mover esa distribución, que tiene que ser en partes iguales, no iguales, basada en el porcentaje que poseemos. Pero yo me quedé pensativo y le digo, ¿por qué no se puede? ¿Por qué Sorel tendría que afectar su base si mi distribución es el doble que ella? Y me quedé pensativo y tengo la duda. La pregunta es, 2 socios, Elder y yo. O, bueno, el ejemplo que él puso, Sorel y Elder. Él tiene el 40, ella el 60. Dueños de esto. ¿Ok? Las ganancias se van a distribuir de acuerdo a los porcentajes que cada uno tiene. ¿Sí? Ahora, Elder quiere sacar $20,000. Y Sorel dice, no, yo no saco $20,000. Eso es, ¿no? Sí, ok. ese es el ejemplo. Es el ejemplo. Sorel tiene $20,000, no hay ningún problema. Sus bases dice que tiene 20,000 o más, no hay problema. Igual Elder. Pero Sorel no quiere sacar el dinero, solamente Elder. En teoría, su amigo tiene razón. En teoría, la regla dice que las distribuciones deben de sacarse proporcionales siempre y cuando las bases de los dos tengan lo suficiente para sacarlo. En este caso, si usted tiene 40,000
y ella 30,000, por ejemplo, o al revés, ella 30,000, ella 40,000 y usted 30,000, y van a sacar 20, en teoría, la regla dice que deberían de sacar igual. Sí, pero asumiendo que nunca se hizo, ¿verdad? Asumiendo, Sino que solo yo tomé la ok. plata, ¿por qué hay que repartirle a ella la parte? En teoría, la interpretación del IRS en teoría así lo manifiesta. En la práctica, en 25 años que tengo yo representando corporaciones, nunca se ha habido situaciones en que uno saca más que el otro, pero no se ha aplicado lo que la teoría dice. Pero no quiere decir que esté bien. O sea, habría que hacer lo que la teoría dice, pero ya en la práctica, así como muchos de nosotros no lo sabemos todo, sucede lo mismo también con los auditores. Pero en teoría eso dice la regla. Pero si los dueños tendrían un acuerdo, Perdón. pero si los dueños tendrían un acuerdo, Sí, bueno, una cosa son los acuerdos que haya entre los dueños y otra cosa es lo que dice la regla. Los acuerdos de los dueños nunca van a ser sostenidos si están en contra de lo que la regla dice o si no siguen lo que la regla pero dice. en este caso, digamos, si ellos tienen un porcentaje diferente y son dueños 40-60, pero si ellos están de acuerdo en que los dividendos se reparten en partes iguales. No. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo cuando en otro escenario diferente, pero también muy práctico, que dice, wow, yo no lo pongo como empleado, porque los dos estamos de acuerdo que va a ser tratado como contratista independiente. ¿Ok? Los dos estamos de acuerdo. Yo trabajo para Juan y Juan me dice, oye Antonio, mira, si te pongo como empleado te voy a quitar impuestos. Si te pongo como contratista independiente no te voy a quitar impuestos. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Fírmale aquí, Antonio. Ok, estoy de acuerdo, no me quites impuestos. La regla laboral dice, no, a mí no me importan sus acuerdos. La regla es la regla. Es exactamente lo mismo aquí. O sea, los acuerdos entre los socios van a ser indiferentes para el IRS. Muy bien. Bueno, después de haber contestado estas preguntas y haber asimilado esto, vamos a pasar a un poquito más complejo. Este reporte de las bases de los shareholders va anexo a la 1120S. ¿Este reporte va anexo a la 1120S? Sí, señor. Y para facilitar este proceso, desde hace como unos 3 años para acá, 2, 3 años para acá, el IRS no es que haya creado un formulario, el formulario ya tiene muchos años, pero no lo había enforzado, que es el formulario 7203. Para ventaja de nosotros, ese formulario 7203 le va a facilitar la vida cuando usted sabe de dónde vienen los números. Pero le causaría dolor de cabeza si usted abre el formulario 7203 en el software y lo va a ver con números que van a estar mandándole, al momento de estar haciendo la declaración de impuestos, le va a estar mandando números a ese formulario. Si no sabemos la raíz de ese formulario, pues no le vamos a entender. Es decir que en este momento, conforme a todo lo que usted ha mencionado, el auditor no tendría que requerir ese documento porque ya debería estar allí. El auditor no, o sea, 99% de las declaraciones de impuestos que no son preparadas por algún CPA, y muchas de ellas aún preparadas por CPAs, no tienen correctamente elaborado el shareholder basis en la mayoría de los negocios. Con esos $1,000 que depositamos, pues difícilmente se va a correr un negocio, al menos que sea un negocio de multinivel.
donde le dicen invierta $500 y ya está en negocio, ¿verdad? Ok, vamos a ponerle aquí una cantidad, vamos a ponerle $30,000 del vehículo, $30,000 de equipo y maquinaria, ya son 60. Vamos, ¿qué le parece? Vamos a ponerle $100,000 que se le haya contribuido en activos, incluyendo el efectivo y estas cositas. Entonces tendríamos el punto número, incluyendo el efectivo y estas cositas. Entonces tendríamos el punto número 2, los activos contribuidos, vamos a ponerle $100,000. Punto número 3, las bases de los accionistas recibidas en regalo. ¿Quién de aquí, de los que son dueños, han regalado acciones? Muchas ocasiones muchos despachos, es común despachos de ingenieros, arquitectos, doctores, contadores, crear partnerships con personal clave. ¿Alguien de aquí ha regalado acciones? ¿Ok? Bueno, yo sí lo hice cuando mis 2 hijas decidieron integrarse a mi compañía, ¿no? Para tratarlas de motivar un poco, les regalé acciones. Esas acciones ellas las toman. ¿Y cuáles serían las bases de esas acciones que ellas tomaron como regalo? Las bases que yo tenía. ¿Okay? Pero eso es a lo que se refiere, regalar acciones. No, en este ejemplo no le vamos a poner nada. Dice, bases actualizadas de acciones recibidas en herencia. En algún momento seremos historia, y si tenemos una S Corporation y la heredamos, pues los beneficiarios lo van a recibir en herencia y van a continuar con las bases que estaban en esa entidad. Tampoco lo vamos a poner en este ejemplo. Y luego dice, bases de las acciones de una C Corporation al momento de convertirla en una S Corporation. O sea, eso de que los clientes y de que ahora hágame una S Corporation y que ahora elija la C Corporation y que ahora quítele el C Corporation y me gustaba más la S, o sea, trae consecuencias en impuestos. Y yo les he comentado, ¿qué tan riesgoso es hacer eso? Bueno, si la corporación vale $100,000, $200,000, no le van a hacer el show el IRS. Pero si la corporación vale $1 millón, $2 millones, $3 millones, pues ya va a ser algún tema de conversación en una auditoría. Por eso le digo, este nivel básico, menos de $1 millón es para echar a perder lo máximo que podamos y las consecuencias van a ser mínimas. Ok. Las bases originales en este ejemplo, considerando que no hay regalos, que no hay herencias, que no era una C Corp, y si hubiera C Corp, pues ya entraríamos en otro mundo. Pero en este ejemplo, manteniéndolo simple, como es la mayoría de las ocasiones, ¿cuáles son las bases originales? 101,000. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las bases originales. Ahora, ¿qué aumenta las bases originales? ¿Qué son los 1,000? Lo del ejemplo. Los 1,000 es lo que pagó el accionista por las acciones que compró. En este caso, sí, como estamos reconstruyendo la base,
Si estamos reconstruyendo las bases, ¿cómo determinaría? O sea, el valor de la primera. El valor de las acciones. De las acciones. Pues es lo mismo que si las estamos, bueno, si las estamos reconstruyendo o es original. Si no tenemos la información, ayer lo comenté, ahorita ya se va a quedar más retenido. Si es un negocio que en mi interpretación, ¿qué hace Antonio? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué hace Antonio en estas circunstancias? Si nosotros, si mi equipo de trabajo y yo consideramos e interpretamos que necesitamos involucrar a un abogado, lo hacemos. Para que esa cantidad que quede registrada va de acuerdo a los contratos internos, a las responsabilidades internas que existen, deben de existir entre los mismos socios. O sea, medimos el riesgo. ¿Hay socios? ¿Cuál es el capital de inversión que está aquí? ¿Cuál es la proyección de esta S Corporation? Y si vemos que tiene que entrar el aspecto legal ahí, traemos a un abogado. Y él es el que les determina eso. Nosotros no. Pero asumiendo que no vayamos a involucrar a un abogado, es muy común que nosotros pongamos $1,000 por las acciones que se están vendiendo. O sea, hay que interpretar eso. Realmente, por muchos años atrás, se consideraba que las únicas personas que podían hacer las formaciones de las sociedades mercantiles eran abogados. Por eso, si usted promueve estos servicios, más que decir formación, diga, le asistimos en el registro de su sociedad. Porque todos esos documentos internos, en un momento determinado, los socios comienzan a agarrarse del chongo unos con otros y el primero que va a salir bailando es usted y yo. Porque ellos van a ir a terminar a una corte. Y ni usted ni yo lo vamos a poder ir a representar en la corte y defender nuestra posición que hicimos. Ahí es cuando es indispensable tener en su red de contactos un abogado. Yo he estado trabajando muy bien con un abogado que ha estado trabajando mucho con Nave School of Business, que él tiene licencia en varios estados. No sé si aquí en Carolina del Norte tenga, es Sergio Jiménez. Él me ha hecho trabajo a mí, trabajo personal, me ha hecho trabajo con clientes. No quiere decir que sea el hombre perfecto, no, pero en mi experiencia lo que hemos hecho ha resultado bien. Si usted se acerca a él y lo contrata, ojalá y sea la misma experiencia que conmigo. O sea, no quiere decir que es el mejor ni nada, ¿ok? Si no tiene para dónde correr, pues inténtelo ahí y mientras va conociendo a alguien mejor, si es que no cumple sus expectativas. Y con una pregunta rápida. Volviendo al tema del costo de las acciones o el valor de la acción. Si digamos es una empresa chica, son dos dueños, ¿es recomendable poner el costo de la acción, si es que ellos no tuvieran esto y estás ofreciendo un servicio? Sí. Hacerlo bajo, Sí. poner más los activos que ingresan? Sí, es lo que nosotros hacemos. Pero no solamente lo ponemos aquí, sino le completamos esa documentación esa documentación que debe de tener en sus documentos de la corporación, que es lo que yo muchas veces me refiero como el libro corporativo, que son las minutas de organización, los bylaws, los certificados de propiedad, todo eso. Esa es una oportunidad para vender esa documentación. Pero eso no es en cuanto a la C en vez de la S. Esa documentación es para las dos. Acordémonos una cosa, que todas nacen como C, todas. Elige pagar impuestos como una S, pero todas nacen como C.
Ok, ¿qué va a aumentar las bases? Ya tenemos las bases originales en el slide anterior. Ahora, ¿qué aumenta las bases originales? Contribuciones adicionales de capital. Es muy común que las personas digan, no, le voy a inyectar dinero. Voy a pedir un préstamo personal para depositarle dinero. Voy a sacar de mis ahorros para ponerle dinero. Esas son contribuciones adicionales de capital. Me están vendiendo inventario a buen precio, pero la compañía, la cuenta de banco de la compañía no tiene el dinero suficiente, contribuciones adicionales de capital. Sorel, estoy utilizando la tarjeta de crédito personal para comprar productos, servicios de la empresa, contribuciones adicionales de capital. Toda la contribución adicional que hagan los dueños es lo que se considera contribución adicional de capital. Vamos a suponer que en este ejemplo haya depositado otros $50,000 que son necesarios para tener un flujo de efectivo que le permita correr sus operaciones correctamente. Se termina el año y hay ganancias. Esas ganancias, cualquiera que sea la cantidad, arriba de $1, va a aumentar las bases de los accionistas. Vamos a suponer en este ejemplo que estamos teniendo, se cerró el año, $100,000 de ganancia, es lo que dice el K1. La S Corporation hizo sus impuestos, $100,000 de ganancia, es lo que tiene el K1. Le ponemos $100,000 de ganancia. ¿Okay? Luego seguimos con ingresos de inversiones y ganancias. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ayer que estábamos viendo, yo hice un comentario, que la cuenta de banco de la corporación tiene dinero que no se necesita ahorita. Ok, vamos a abrir un certificado a largo plazo. Vamos a comprar una propiedad y la rentamos. El giro principal de esta S Corporation no es comprar y rentar. Por lo tanto, se considera como investment income, ingreso de inversiones. También iría ahí. Estos son los, como le dije, son los elementos básicos, los más elementales a este nivel. No quiere decir que es todo. Pero conforme vaya usted dominando esto, puede brincar al siguiente paso. Laura Nava, que ella es CPA, ella da un training mucho más complejo que esto, pero honestamente ni de curiosidad le recomiendo que lo tome, porque lo que haría sería perder su tiempo ahorita. Espérese, más adelante lo puede tomar. Okay, ahorita nos concentramos en dominar esto. Ingresos de inversiones. Ok. ¿Hasta cuánto llevamos aquí de las bases originales? Lo que aumentó las bases en este ejemplo, $251,000. Sí, ¿verdad? $251,000. Ahí está. Como el papel se nos terminó, continuamos en la siguiente página. $251,000. Y hace ratito me brinqué un slide. ¿Se acuerda que dijimos que los activos que transfiriera, esta es una hoja de trabajo que nosotros utilizamos?
Esta hoja de trabajo no se la da la IRS ni la encuentra en ninguna publicación. Es una hoja que nosotros utilizamos para describir la propiedad que se está transfiriendo, la fecha que se puso en servicio esa propiedad, cuáles son las bases de depreciación que la propiedad tenía en su origen. Se tomó algo de sección 179 de esa propiedad y luego viene cuál es la depreciación federal según los libros, cuál es la depreciación a nivel estatal según los libros y cuál es la depreciación del Alternative Minimum Tax según los libros. El bonus depreciation no está puesto ahí porque está incluido dentro de la depreciación. La sección 179 sí está puesta ahí por varias razones que lo van a entender ustedes un poquito más después y sobre todo porque la sección 179 no es una depreciación, es un gasto acelerado que se toma. Pero este documento es sumamente importante, entretenernos en este documento cuando ese contribuyente llega con nosotros y dice, quiero abrir una S Corporation. La regla dice que esta hojita debería de enviarse con la primer declaración de impuestos de esa S Corporation junto con la 1040 relacionada a esa declaración de impuestos. No se ha enviado, no se envía, pero en circunstancias considerables, que la inversión es considerable, ténganlo por seguro que el IRS se lo va a pedir por las razones que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pero este formulario nosotros lo utilizamos. Una pregunta antes que sigamos. Cuando usted dijo de los ingresos de inversiones, estamos hablando, por ejemplo, de que habló de la cuenta, de los intereses. Los intereses aumentarían la base. Gracias. ¿Sí escucharon? ¿Sí? Ok. Ella comentó que hablando de dinero de inversiones, que por ejemplo yo mencioné que la corporación S tiene una inversión, vamos a decir un certificado a plazo en un banco, genera intereses, que si esos intereses son los que aumentan las bases, la respuesta es sí. Ok, esta hojita nosotros la utilizamos. Esto es lo que aumenta las bases, que son las contribuciones adicionales de capital. Ahora viene, ¿qué es lo que reduce las bases? ¿Okay? Comenzamos con las bases originales, continuamos con lo que aumenta las bases, este es el subtotal. Ahora vamos a ver que cuáles son los elementos más comunes que reducen las bases. En primer lugar, tenemos deducciones bajo la sección 179. Damas y caballeros, si ustedes en una S Corporation están tomando la sección 179, están perjudicando a los accionistas. Están perjudicándolo. En muchas ocasiones valdrá la pena, en lugar de tomar la sección 179, tomar ¿qué? El bonus depreciation. El bonus depreciation. Sección 179 va a reducir las bases, donaciones hechas por la S Corporation. El IRS dice, regala todo lo que quieras, vas a reducir tus bases. Gastos que no son deducibles de impuestos.
Ahora tiene sentido por qué hacer el anexo, ahora tiene sentido por qué hacer la reconciliación del schedule L. ¿Cómo está saliendo ese dinero de las cuentas esas que dice distribuciones del estado de pérdidas y ganancias, el anexo M1, todos esos gastos que no son deducibles de impuestos, todos esos gastos que el contribuyente hace, gastos personales, utilizando la cuenta de banco del negocio, utilizando las tarjetas de crédito del negocio? El IRS quiere saber eso, porque eso reduce las bases, eso reduce la cantidad de dinero que los accionistas pueden sacar de la cuenta de banco del negocio. Distribuciones a los accionistas. Tengo un cliente que entiende muy bien esto, bueno, la mayoría de ellos, pero uno específicamente un día llegó y me dijo, Antonio, ¿qué tan seguido puedo sacar ¿qué tan seguido puedo distribuirme dinero? Dije, bueno, si las bases están positivas, pues tan seguido como quieras. Me dice, perfecto. Quítame el payroll a mí y dame distribuciones. ¿Qué dice la regla? La regla dice que el sueldo razonable, el payroll del accionista, nunca va a ser reemplazado por las distribuciones. Aun y cuando tenga suficiente dinero para ser distribuido, aún así tiene que cumplir con la regla de tener payroll. ¿Ok? Luego dice, los ajustes de las bases normalmente se hacen a final del año. En el ejemplo que tuvimos, deducciones bajo la sección 179, no nos metimos con depreciación en ese ejemplo, pero en teoría ya sabemos que eso va a reducir las bases. ¿Okay? Donaciones hechas por la S Corporation. Gastos que no son deducibles de impuestos. Vamos a ponerle en todos esos gastos que vimos aquí, andamos como en $25,000. Vamos a ponerle 30 para hacer las matemáticas simples. Gastos que no son deducibles de impuestos. ¿Eso va a hacer qué? ¿Aumentar las bases o reducirlas? Reducirlas. Distribuciones a los accionistas. En el ejemplo que estuvimos viendo, si vemos ahí, leemos ese ejemplo, vemos que las distribuciones fueron, vamos a ponerle $100,000 de distribuciones. ¿Okay? Ahora hacemos ya el balance final, 251, 221, 121. ¿Cuál es el resultado de las bases? 121,000. ¿Cuánto pueden sacar de la cuenta de banco del negocio estos accionistas sin preocuparse por pagar impuestos? 121,000. No está complicado. Cuando tenemos la información. Cuando no tenemos la información, pues simple y sencillamente va a ser imposible. Pero si tenemos el estado de pérdidas y ganancias, tenemos la hoja de balance, esto, como dicen, pizza cake, ¿verdad? Sí, facilito. Ok, ¿estamos bien? ¿Entendió esto? ¿Cómo harías tú si no tienen eso, si no se ha hecho nunca? Y entonces
con la contabilidad y tú le vas a comenzar a hacer la ESI. Y no tiene nada de eso. Primero, o sea, le hace la minuta, establece el valor de las acciones y como todos los años anteriores no ha tenido la base. La pregunta, ¿cómo le vamos a hacer cuando llegue el cliente y no tenemos nada? Se llama, vamos a reconstruir las bases. Ok. El caso más grande que he tenido yo, en el 2019 recibo una llamada por teléfono. Un cliente me dice, oye, me recomendaron para que me representes en una auditoría. Perfecto. ¿Qué te están auditando? Dice, me están auditando 3 millones de dólares que puse de pérdida en mi declaración de impuestos personal. 3 millones de dólares. ¿Ok? ¿Qué tipo de entidad es? Una corporación S. Yo hasta ahorita había mencionado que estos 121,000 dólares son los que puedes sacar de la cuenta de banco del negocio. Pero ¿qué sucede? Si las bases son 121,000 dólares y estas bases vienen acumuladas, porque no tiene que liquidarlas cada año. O sea, cada año se van actualizando. Tengo 121,000 dólares acumuladas, pero luego viene un año malo donde en lugar de tener ganancias tengo 200,000 dólares de pérdida. Que fue lo que le sucedió al ejemplo que le estaba diciendo. Él tenía bases, bueno, ni bases tenía, pero suponiendo que tuviera bases. Ahorita les digo del ejemplo, vamos a continuar con este. Ok, 121,000 las bases que viene acarreando. Tiene 200,000 dólares de pérdida. ¿Qué dice la regla? Mi pérdida, ¿en qué se va a ver reflejada? En el formulario K1. Yo llego con mi preparador, le digo, aquí está, tuve un año malo, aquí traigo mi reporte, por fin no voy a pagar impuestos, 200,000 dólares de pérdida. En el K1, mi preparador, mi contador me dice, bueno, no te felicito por la pérdida, pero te tengo otra mala noticia. No puedes reclamar 200,000 dólares de pérdida. La máxima pérdida que puedes reclamar en tu declaración de impuestos personal son 121,000. 121,000. ¿Ok? Siguiendo con el ejemplo. 3 millones de dólares en pérdida. El IRS inmediatamente se le dejó venir, ¿ok? Vamos a ver. Yo dije, pues esto está fácil, ¿no? Una S Corporation, un negocio que genera 17, 20 millones de dólares al año, facilito, no hay problema, ¿ok? Lo único que necesito yo darle al IRS es un documento, el Shareholder Basis. Listo, se acabó. ¿Cuánto me vas a cobrar? No le puedo decir ahorita. Primero necesito que me diga cuándo fue la última vez que actualizó su Shareholder Basis. Me dice, ¿mi qué? Le digo, sus bases del accionista. Usted, el único dueño, usted como dueño debe tener ese documento. Antonio, no sé de lo que me estás hablando, pero déjale pregunto a mi preparador de impuestos. Me regresa la llamada y me dice, pues ni mi preparador de impuestos sabe lo que le estoy preguntando. Le digo, ¿él le hace la contabilidad? No, la contabilidad la hago yo. Entonces su preparador, no, pues yo le doy los números. No, pues no. Así no jugamos. Triste noticia para el auditor. No hay bases. El auditor me dice, ok, si no hay bases, sácame 3 millones de dólares del reporte de impuestos personal y no lo puedes meter como deducción. O muéstrame las bases.
Le digo al cliente, ¿cuándo se formó la corporación? 2011, 2012. ¿Y siempre ha hecho usted la contabilidad? Sí. Entro a ver la contabilidad, él no es contador. El chart of accounts, 0, todo mal hecho, la hoja de balance, números marcianos. ¿Qué hicimos? Reconstrucción de bases. ¿Desde el 2011? Es imposible. Llegamos a un acuerdo, el auditor y yo, donde tomamos la decisión de reconstruir esas bases por los 3 últimos años. El IRS ganó, el IRS perdió, el cliente ganó, el cliente perdió. Respuesta, pregunta que no tiene respuesta. Pero usted ganó. Pero yo sí gané. Porque tuvimos que hacer esa contabilidad. Y a propósito, es uno de los clientes más grandes que he tenido. En el tiempo que lo estuve representando, casi fueron $75,000 de honorarios. Pero nos entretuvimos. ¿Ok? Y ahora le hacen más. ¿Cómo? Después de recibir los 75,000, hubo más entretenimiento. Hubo más entretenimiento. No le hacemos la contabilidad, cambió de profesión, ya es una persona mayor, cambió de profesión, dejó sus activos, vendió activos, vendió el negocio y... Una pregunta. Ok, o sea, cuando ya yo determino mis bases del año, Cuando ya determina sus bases del año, o sea, yo puedo decirle al cliente, ok, usted puede retirar los 121,000 de su cuenta. Cuando llegue ya, o sea, ¿qué base me quedaría para el próximo año? Ya los retaining earnings, o sea, lo que se viene ganando en ese año. Porque ya la base, yo saqué todo lo demás. ok, vamos a suponer que estamos haciendo esta declaración de impuestos, ¿ok? $121,000. Y me dice el cliente, hey, ¿puedo sacar algo de dinero de la cuenta de banco? Oh, sí. Puedes sacar hasta $121,000. Ah, pues dámelos todos, ¿ok? Se hace un cheque, una transferencia, saca $21,000. Después de que saque $121,000, ¿cuánto quedó en las bases? 0. Para el siguiente año, tiene pérdida de $20,000. ¿Cuánto puede reclamar de esa pérdida en su declaración de impuestos personal? 0. Para el siguiente año, tiene ganancia de $20,000. ¿Cuánto son sus bases? 20,000. ¿Cuánto puede sacar de la cuenta? 20,000. ¿Vamos bien? ¿Qué hora son, Azucena? Son las 11 en punto. ¿Hora de aquí? Cuando nos traen una K1 en pérdida también, Por favorcito. cuando vamos a hacer unos impuestos y nos traen una K1 en pérdida, pero viene de una 1065, también hay que preguntar por el, ¿o no? Cuando nos traen una pérdida de una 1065, también necesitamos las bases, sí. Las bases se calculan muy diferente a esto, porque en las LLCs, el día de ayer yo le mencioné de los préstamos de los non-recourse y los recourse. Los préstamos recourse aumentan las bases ahí en las LLCs. O sea, nos concentramos en la S-Corp. Las LLC y partnership, si esto es un poquito complejo, la LLC y la partnership, muchito más complejo. ¿Estamos bien? ¿Segura? ¿Seguros? Ya lo dominan. Pues es fácil. Nos falta 1 hora. ¿Ok? 1 hora. Para confundirlos. ¿Quién lleva la base? ¿El preparador de la corporación
Ok, ¿quién lleva la base? ¿El preparador o el individuo? El individuo. Ahora bien, volvemos al escenario de ayer. Llega el mesero, ¿está lista para ordenar? ¿O llega el otro mesero? En sí el individuo es el responsable de llevar sus propias bases. El accionista. Ya si él contrata a alguien, ya es, pero él es el responsable. Y las bases de los accionistas, como lo podemos ver, es a nivel individual. Si es un socio, 2, 3, 4, 5 diferentes accionistas, cada uno debe de llevar su reporte de manera individual. En este escenario no se puede decir, oh, pues estos 120,000 se reparten por porcentajes. No, porque a lo mejor resulta, yo tengo 2 socios, ¿ok? Voy y los socios no están de acuerdo que yo vaya con este cliente y me dicen, ok, si vas, pues es por tu cuenta, va a ser un gasto no deducible de impuestos, pero para ti, nosotros no estamos de acuerdo. Un ejemplo. ¿Okay? ¿De quién va a afectarse las bases individuales? ¿De todos los socios? No, míos. O yo saco una distribución diferente a los otros. O sea, es indispensable que esto se lleve por socio. Ahora bien, si usted pensaba que era así de fácil, es un poquito más complicado de esto fácil. ¿Le puedo hacer una pregunta? Hasta 2. Tuvimos una discusión Sí. sobre este tema de las bases de las S Corporations, Sí. en donde, vamos a poner el ejemplo, 2 socios, Sorel y yo, uno al 40% y el otro al 60%, con distribuciones totalmente diferentes, de una cantidad y otra cantidad. Normalmente hay que ponerle el porcentaje o el número de acciones que poseemos, ¿verdad?, para que se distribuya. Sí. Ahora bien, alguien me dijo, y es una persona que le he tenido mucha confianza siempre en esta rama, pero me dice que no se puede mover esa distribución, que tiene que ser en partes iguales, no iguales, basada en el porcentaje que poseemos. Pero yo me quedé pensativo y le digo, ¿por qué no se puede? ¿Por qué Sorel tendría que afectar su base si mi distribución es el doble que ella? Y me quedé pensativo y tengo la duda. La pregunta es, 2 socios, Elder y yo. O, bueno, el ejemplo que él puso, Sorel y Elder. Él tiene el 40, ella el 60. Dueños de esto. ¿Ok? Las ganancias se van a distribuir de acuerdo a los porcentajes que cada uno tiene. ¿Sí? Ahora, Elder quiere sacar $20,000. Y Sorel dice, no, yo no saco $20,000. Eso es, ¿no? Sí, ok. ese es el ejemplo. Es el ejemplo. Sorel tiene $20,000, no hay ningún problema. Sus bases dice que tiene 20,000 o más, no hay problema. Igual Elder. Pero Sorel no quiere sacar el dinero, solamente Elder. En teoría, su amigo tiene razón. En teoría, la regla dice que las distribuciones deben de sacarse proporcionales siempre y cuando las bases de los dos tengan lo suficiente para sacarlo. En este caso, si usted tiene 40,000 y ella 30,000, por ejemplo, o al revés, ella 30,000, ella 40,000 y usted 30,000, y van a sacar 20, en teoría, la regla dice que deberían de sacar igual.
Sí, pero asumiendo que nunca se hizo, ¿verdad? Asumiendo, Sino que solo yo tomé la ok. plata, ¿por qué hay que repartirle a ella la parte? En teoría, la interpretación del IRS en teoría así lo manifiesta. Ok. En la práctica, en 25 años que tengo yo representando corporaciones, nunca se ha habido situaciones en que uno saca más que el otro, pero no se ha aplicado lo que la teoría dice. Pero no quiere decir que esté bien. O sea, habría que hacer lo que la teoría dice, pero ya en la práctica, así como muchos de nosotros no lo sabemos todo, sucede lo mismo también con los auditores. Pero en teoría eso dice la regla. Pero si los dueños tendrían un acuerdo, Perdón. pero si los dueños tendrían un acuerdo, Sí, bueno, una cosa son los acuerdos que haya entre los dueños y otra cosa es lo que dice la regla. Los acuerdos de los dueños nunca van a ser sostenidos si están en contra de lo que la regla dice o si no siguen lo que la regla pero dice. en este caso, digamos, si ellos tienen un porcentaje diferente y son dueños 40-60, pero si ellos están de acuerdo en que los dividendos se reparten en partes iguales. No. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo cuando en otro escenario diferente, pero también muy práctico, que dice, wow, yo no lo pongo como empleado, porque los dos estamos de acuerdo que va a ser tratado como contratista independiente. ¿Ok? Los dos estamos de acuerdo. Yo trabajo para Juan y Juan me dice, oye Antonio, mira, si te pongo como empleado te voy a quitar impuestos. Si te pongo como contratista independiente no te voy a quitar impuestos. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Fírmale aquí, Antonio. Ok, estoy de acuerdo, no me quites impuestos. La regla laboral dice, no, a mí no me importan sus acuerdos. La regla es la regla. Es exactamente lo mismo aquí. O sea, los acuerdos entre los socios van a ser indiferentes para el IRS. Muy bien. Bueno, después de haber contestado estas preguntas y haber asimilado esto, vamos a pasar a un poquito más complejo. Este reporte de las bases de los shareholders va anexo a la 1120S. ¿Este reporte va anexo a la 1120S? Sí, señor. Y para facilitar este proceso, desde hace como unos 3 años para acá, 2, 3 años para acá, el IRS no es que haya creado un formulario, el formulario ya tiene muchos años, pero no lo había enforzado, que es el formulario 7203. Para ventaja de nosotros, ese formulario 7203 le va a facilitar la vida cuando usted sabe de dónde vienen los números. Pero le causaría dolor de cabeza si usted abre el formulario 7203 en el software y lo va a ver con números que van a estar mandándole, al momento de estar haciendo la declaración de impuestos, le va a estar mandando números a ese formulario. Si no sabemos la raíz de ese formulario, pues no le vamos a entender. Es decir, que en este momento, conforme a todo lo que usted ha mencionado, el auditor no tendría que requerir ese documento porque ya debería estar allí. El auditor no, o sea, 99% de las declaraciones de impuestos que no son preparadas por algún CPA, y muchas de ellas aún preparadas por CPAs, no tienen correctamente elaborado el shareholder basis en